Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, algunos anuncios que tenemos pendiente para esta semana, para invitarles para que estemos de una manera frecuente durante la semana reuniéndonos, manteniendo nuestros procesos de crecimiento, de fortalecimiento. Y los martes siempre tendremos nuestro tiempo de oración y tiempo de ayuno. Tenemos reunión el martes a las 12 hasta la 1 y tenemos reunión de 6 a 7, según el horario que a usted más le acomode. Estamos en esas dos opciones todos los martes y estamos ya empezando a generar un orar sin cesar con una asignación de 15 minutos a cada persona que quiera acompañarnos. Les estamos invitando para que, si no se han vinculado todavía a una cadena permanente de oración, nos indiquen qué horario de 15 minutos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde ustedes pueden tener. Esto los días martes. El día... bueno, les recordamos este WhatsApp para que, si ustedes quieren a través de él comunicarse con nosotros y enviarnos o sus peticiones, o también pueden ustedes acceder a la información a través de este WhatsApp, el WhatsApp de Jezreel Central. Muy bien, tenemos igualmente el cambio de los nombres. Si usted maneja computador, estos serían los pasos que usted cuando entre a una de nuestras actividades, entonces para que cambie su nombre. ¿Cuál es la intención? Es que podamos saber con quiénes estamos reuniéndonos y de pronto quiénes nos hacen falta y poder empezar a generar un tipo de contacto y relacionamiento. Entonces, por eso es bueno que usted le cambie su nombre. Si usted maneja celular, entonces también en el celular usted puede hacer su cambio de nombre para identificarlo. Muchas gracias por esto. Y también tenemos la invitación para la reunión de Arca de los niños. Todos los mismos sábados a las 3 de la tarde ellos están reuniendo, entonces estamos mandando también el ID, la contraseña permanentemente para que los papás que tienen niños de movimiento del Arca, entonces los vinculen a las 3 de la tarde. Ellos están haciendo actividades en cada una de las diferentes edades, en cada uno de los diferentes grupos que tenemos. Igualmente los de vida estudiantil están reuniéndose esta noche a las 7 de la noche. Ellos tienen su reunión. Entonces también a los jóvenes les invitamos, a los papás les invitamos a que animen a sus jóvenes a reunirse a las 7 de la noche y también los días sábados. Y tenemos la capacitación que hemos abierto los días miércoles durante este tiempo de relacionamiento distante con temas que nos puedan ayudar y servir en este tiempo. Para el próximo miércoles les estamos invitando para este tema, una mejor convivencia con tus hijos en esta cuarentena. La doctora Viviana Sanabria nos va a estar acompañando con este tema. Ella es psicóloga, madre y facilitadora en el método de paternidad efectiva y disciplina positiva. Así que es una persona que está preparada y especialista en estos temas de cómo en estos espacios de cuarentena podemos relacionarnos adecuadamente con los hijos. No solamente para los que tenemos hijos, sino también que nosotros podamos estar ayudándole a nuestros familiares de pronto cuando nos preguntan qué hacer con los hijos. Bueno, aquí hay unas recomendaciones y consejos que bien valía la pena tomarlos. El próximo miércoles, entonces, le estamos invitando a las 6 de la tarde. Y tenemos el tiempo de convocatoria de oración nacional que maneja todo el Ministerio de Senfol a nivel de Colombia. Le estamos invitando los miércoles a las 7:30 de la noche para que nos reunamos también, para que juntos a nivel del país, no solamente la iglesia, ni solamente lo que es Bogotá, sino también todo el país podamos estar reunidos, invitando a todos aquellos aún fuera del país, porque sabemos que hay personas que se conectan con nosotros de otros países. Muy bien, bienvenidos entonces en esta tarde a nuestra reunión. Después de esta alabanza y reconocer que es el Señor, el pan de vida eterna para nosotros, retomamos el tema que hemos estado manejando durante toda la semana. Si usted toma su Biblia, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, ese libro que estamos usando para este tiempo, el libro de Deuteronomio, y vamos al capítulo número 8. Nuestros devocionales, los temas del ayuno han estado basados en el libro de Deuteronomio.
Para aquellos que están comenzando con nosotros en este tiempo, les recordamos que usamos la palabra de Dios como siempre, como alimento para nuestro espíritu, pero también como directrices para nuestras conductas, porque la Biblia nos enseña a conocer a Dios y a relacionarnos con Él, pero también nos enseña a cómo relacionarnos con los que nos rodean en el entorno en que estamos. Así que el libro de Deuteronomio, para hacer un poquito de contexto mientras usted se ubica en el capítulo 8, fue escrito cerca del año 1400 a.C., es escrito por Moisés. La intención es recordarle al pueblo que está próximo a entrar a la tierra prometida después de haber salido de Egipto de una cautividad de 430 años, de haber pasado por el desierto durante 40 años, están listos y preparados para, bajo la dirección de Josué, entrar a tomar la tierra prometida. Solo que es necesario para ellos, porque es un pueblo que la mayoría ha nacido en el desierto o se levantó en el desierto, y entonces desconocían un poco las leyes y los mandamientos que Dios a Moisés, a los 3 meses de haber salido de Egipto, les había entregado. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel obedeciera, y ahora que iban a entrar a la tierra prometida con más razón. Hemos estado entonces hablando de este pueblo de Israel, listos y preparados para entrar a poseer una nueva tierra, como nos estamos preparando para cuando todo este proceso pase y nosotros también entrar a tomar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, pero habiendo aprendido lo que necesitamos aprender en este tiempo. El pueblo de Israel, su característica durante muchos años, y por eso les costó a los mayores de 20 años el no poder entrar a la tierra prometida, morir en el desierto, es que siempre miraban hacia atrás y siempre estaban diciendo que el pasado era mejor, que las condiciones que habían tenido en Egipto eran las más favorables. Obviamente para nadie es fácil vivir en un desierto, pero vamos a mirar en qué condiciones fue que ellos vivieron los 40 años en el desierto. Nosotros estamos hablando de una cuarentena de 40 días posiblemente, se ha prolongado un poco más de tiempo para tomar todas las medidas preventivas para evitar que esto se nos dispare, se salga de control. Hasta ahora, a Dios gracias, aunque ha costado la vida de algunas personas en el país y en otros países obviamente mucho más, lo que hemos tratado de hacer es tomar unas medidas para evitar que sea mayor el impacto. Pero es necesario tener recordación, aprender que aún lo que nos falta por vivir es mejor de lo que hemos vivido. No sé, hay algunas personas que obviamente por este relacionamiento distante y por la limitación de movilidad y todas esas cosas, están añorando los trancones, están añorando de pronto la congestión en el Transmilenio, los transportes públicos. De pronto estamos mirando hacia atrás y decir, bueno sería estar otra vez en esas condiciones. No, son condiciones pasadas y tenemos que mirar es hacia adelante. Al pueblo de Israel le costó esta situación. En Éxodo, en el capítulo 16, voy a leer un versículo mientras ustedes están ahí en Deuteronomio 8. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando estaban en Egipto estaban clamando porque la situación era insoportable para ellos. Habían clamado a Dios para que Dios los sacara de allí. Y Dios los había sacado y los traía por el desierto durante esos 40 años, pero ellos todavía seguían pensando que lo que tenían en Egipto era mejor. Siempre piense que lo que Dios tiene para nosotros en el futuro es mejor que lo que hemos vivido en el pasado. Así que si fue bueno, pues tendrá que ser mejor. Y si no ha sido bueno, pues va a ser mejor de lo que fue el pasado. Así que siempre miremos hacia adelante. Pensemos y preparémonos para cuando salgamos de este periodo de distanciamiento relacional, este periodo de limitación de movilidad, para cuando reasumamos otra vez esta vida social como normalmente la conocemos, pero habiendo aprendido las lecciones de este periodo de tiempo. Muy bien, vayamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Si usted lo tiene allí, usted va a poder, con una lectura que haga de él, usted va a poder apreciar que más o menos cada 8 versículos, cada 11 versículos más o menos, hay una amonestación en medio de las instrucciones. O sea, Moisés está dándoles a conocer lo que ellos necesitan recordar para cuando entren en la tierra prometida, pero cada 11 versículos más o menos está haciendo una recordación. Vamos a verlo. En el versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Esto lo hemos venido diciendo en los devocionales, en nuestros tiempos del ayuno, que una de las cosas importantes es obedecer a Dios.
La obediencia trae bendición. Entonces, Moisés le está recordando que por no haber obedecido, sus padres precisamente no están allí para entrar a la tierra prometida. Y que ahora que ellos van a entrar, van a tomar posesión, la necesidad es de que obedezcan a Dios. Y esto es importante para nosotros en todo tiempo. En todo tiempo es necesaria la obediencia, pero mucho más en este tiempo. Por ejemplo, la obediencia con respecto a las autoridades establecidas, a las instrucciones impartidas. Todo eso es necesario hacerlo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Y en esto, pues, sometámonos y veamos la bendición de Dios que permita que los tiempos se acorten y los impactos de afectación sean menores. Eso en el versículo 1. Pero miren el versículo 6, dice nuevamente allí, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Otra amonestación. No solamente es para que pongamos por obra los mandamientos, sino que andemos siguiendo en los caminos del Señor. Entonces, vamos a estar haciendo ese proceso de forma constante, continua. Vamos andando, pero no nos olvidamos. Vamos caminando y no nos olvidamos. Vamos tomando posesión, pero no podemos olvidarnos. En el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y mire que es casi que cíclico, de 6 en 6, Moisés va repitiendo una amonestación. Una de las técnicas de aprendizaje que conocemos es la repetición. Es poder repetir una y otra vez para que eso vaya calando en nuestro interior y para que no lo olvidemos. Si de alguna forma nosotros vamos generando una disciplina de hacer y de repetir y repetir y repetir, con el tiempo se volverá parte de nuestra dinámica de vida. Por eso aquí en el 11 lo dice, y ahí más adelante en el 14 nuevamente dice, y no te olvides de Jehová tu Dios. Y vaya hasta el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Entonces usted mira en todo el capítulo, estamos viendo que periódicamente Moisés hace una recordación, primero para guardar los mandamientos en obediencia, lo que Dios nos dice, y segundo para no olvidarnos de Dios. En este tiempo de esta semana hemos estado enfatizando mucho que hay cosas por hacer desde el punto de vista personal, familiar, laboral, aún ayudas, solidaridad que podamos nosotros tener, pero algo que no podemos ni olvidar ni desplazar es precisamente la búsqueda de Dios. Por eso nos manda a obedecer lo que Dios nos envía a hacer, pero también nos pide que no nos olvidemos de Dios, porque muchas veces nos dedicamos a hacer las cosas de Dios, pero se nos olvida el Dios que nos envió a hacerlo. Por eso la comunión de cada día, nuestra relación personal con Dios, no puede ser sustituida con ninguna otra actividad. Hay muchos mensajes, hay muchas predicaciones, hay muchos devocionales que nos llegan, pero la relación personal es algo que nosotros no podemos dejar que nadie haga por nosotros. Por eso cuando nos levantamos y disponemos de tiempo para estar en comunión con Dios, ese tiempo debe ser único y especial. Y aquí Moisés lo está diciendo, cuídate de no olvidarte del Señor. Porque podemos tratar de vivir una vida buena dentro de los parámetros de obediencia que Dios nos pide, pero se nos olvida conectarnos con Dios. Entonces, conectémonos con el Señor, y mucho más ahora que van a entrar a la tierra prometida y va a haber tanto por hacer, porque seguramente cuando salgamos aún de este periodo de relacionamiento distante, de limitación de la movilidad, de reducción de trabajo laboral presencial, académico presencial, seguramente van a venir muchas cosas por hacer. Y una de las tendencias puede ser dedicarnos a hacer todo lo que no hicimos y olvidarnos del Señor. Entonces, cuídate de obedecer y cuídate de no olvidarte de Dios. Dos cosas que durante todo el capítulo que vamos a estar revisando, Moisés estaba pidiéndole al pueblo de Israel. Ahora, veamos un poquito hacia el pasado, de la forma en que tiene que ser observado el pasado. Recuerde que el pasado no tiene que ser visto como lo bueno que fue y lo terrible que está haciendo el presente, sino el pasado tiene que ser mirado para aprender lecciones, para no repetir los errores. Entonces, comencemos en el versículo 2 de ese capítulo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Esa es una recordación de lo que habían vivido durante los 40 años. Recuerde que es el pueblo que está después de 40 años listo a entrar a la tierra prometida. Pero miremos la segunda parte del pasado, en el versículo 14. Allí a mitad del versículo comienza diciendo: y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Perdal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Muy bien, estamos mirando hacia el pasado. Y de esta porción última, el versículo 16, quisiera tomar el énfasis del tema de hoy: para a la postre hacerte bien. Porque siempre recuerde, el futuro va a ser mucho mejor de lo que ha sido el pasado, de lo que está siendo el presente. Solo que del pasado recordemos para aprender, en el presente hagamos conforme lo que Dios nos pide y preparémonos para ese futuro que estamos empezando a sembrar y que seguramente vamos a cosechar. Acuérdate, es una palabra importantísima, porque nosotros somos de poca recordación, por lo menos de las cosas buenas, porque muchas veces no olvidamos ni los momentos trágicos, difíciles, dolorosos, no olvidamos las ofensas. De lo que debíamos olvidarnos, no nos olvidamos. Y de lo que debíamos recordar, sí nos olvidamos. Nos recordamos de la bondad de Dios, su fidelidad, que hemos atravesado situaciones complejas en la vida y Dios nos ha sostenido, que hemos venido caminando durante todos estos años en nuestras vidas, unos más, otros menos, y que el acompañamiento de Dios nunca nos ha faltado. Así que acordarse es una palabra importante, pero recuerde, acuérdese de todo lo bueno que hasta aquí ha hecho Dios. Pero como estamos mirando y el pueblo se quejaba tanto de lo que había sido el desierto, vamos a mirar algunas cosas ¿de dónde venía? Ellos no venían de una condición favorable, ventajosa, de plenitud, de bienestar. Venían de casa de servidumbre, dice la Biblia. El Señor los había sacado de una esclavitud de 400 años. Es más, ellos aún en su mente, después de haber salido de Egipto, todavía en su mente se consideraban esclavos. ¿Por qué? Porque habían acostumbrado su vida a vivir como esclavos. Nacido en Egipto y en condición de esclavitud se habían acostumbrado de que ellos serían siempre esclavos. Ser libres para ellos era un desafío y también era necesario aprender a vivir como tales, como libres. Y entonces de esa manera Dios les recuerda que habían salido de casa de servidumbre. Pero más adelante Dios les dice por dónde los ha traído. Y les dice un desierto grande y espantoso. Claro, ningún desierto es un lugar para ir a vivir. Por eso son desiertos. Y cuando uno dice desierto es un lugar donde no hay personas que lo habiten. Normalmente nadie se iría a vivir al desierto. Las condiciones en ese lugar son tan inhóspitas que no permitirían vivir por mucho tiempo en él. Pero fueron 40 años y el desierto era grande y terrible. No estamos hablando de una condición fácil, estamos hablando de una condición extrema por 40 años. Démosle gracias a Dios que ya estamos terminando el primer mes de este proceso de relacionamiento distante, de este proceso de hacer un alto en nuestras vidas laboral y productivamente. Demos gracias a Dios, ya llevamos un mes y que posiblemente, como se ha dicho hasta ahora, que a finales del mes de abril podemos estar comenzando un proceso lento y paulatino de recuperación. Pero pues hablamos del pueblo de Israel con 40 años, en condición de extrema necesidad, un desierto grande y espantoso. Nadie va a negar la realidad del ambiente en el que estaban. Es que Dios no nos pide a nosotros que cerremos nuestra mente y digamos, no, estamos viviendo un paraíso. No estamos viviendo en las condiciones que quisiéramos estar viviendo. Estamos viviendo en procesos difíciles, pero que nos han sido necesarios para un proceso también de formación y preparación. Y también más adelante dice, era un desierto lleno de serpientes y escorpiones. Para aquellos que de alguna manera tenemos nuestros temores en este tipo de animales, uno saber que está durmiendo en una noche en un desierto y que de pronto una serpiente o un escorpión. Y dice la Biblia que estaba lleno ese desierto de eso.
Si usted recordará una de las historias en medio de las rebeliones del pueblo en el desierto, cuando se sublevaron diciendo que era mejor como estaban en Egipto, entonces el Señor dijo, bueno, si ustedes consideran que era mejor como estaba en Egipto, yo retiro mi protección, yo retiro mi cuidado de ustedes en este momento. Y recuerda qué pasó esa vez, que hubo serpientes que entraron al campamento y empezaron a generar una gran mortandad. Esa fue la plaga de ese momento. Serpientes que cuando mordían inmediatamente inyectaban un veneno que mataba a la gente y la gente estaba muriendo en cantidades alarmantes. Al punto que la gente misma va donde Moisés y dice, haga algo, pídale a Dios que nos perdone y que quite esto. Y efectivamente Dios le da instrucciones y usted recordará que Moisés hace una serpiente de bronce, la coloca en un asta, la levanta en medio del campamento y todo aquel que fuera mordido por una serpiente, cuyo destino sería la muerte, si mirase a la serpiente, sería sanado instantáneamente. Esto pareciera cuentos de hadas y de magia. No, no, es que Dios daba instrucciones y cuando se obedecían las instrucciones, las bendiciones venían. Si estaban en punto de morir y miraban la serpiente, inmediatamente se sanaban. Bueno, esto para decir que en el desierto había muchas serpientes. Ese día que Dios les quitó su protección, quitó las cercas que había alrededor de ellos, las serpientes tuvieron acceso, pero siempre estuvieron allí. Solo que la mayor parte del tiempo Dios los protegió de ellas y de los escorpiones. Entonces estamos hablando de un lugar muy difícil, muy complicado, con unos altos riesgos para su integridad y su vida. ¿Cuántos años? No lo olvide, 40 años. Nosotros nos lamentamos de que un mes, tranquilos, demos gracias a Dios, ya este primer mes lo hemos sobrepasado y nos preparamos posiblemente para otro mes y nos preparamos para ir retomando nuestra vida en la medida en que no nos expongamos ni expongamos a otros en ello. Pero estos vivieron 40 años en condiciones difíciles. Este es un tiempo, en esta semana he estado hablando de ello, que más o menos estamos a mitad de camino de lo que se espera que suceda para volver a ir retomando nuestra actividad normal de cada día. Estamos a mitad de camino y ya seguramente usted está experimentando la falta de estar saliendo y poder caminar en las calles, la falta de ir a su oficina, la falta de ir a su universidad, el caso del estudiante. Tranquilos, todavía no es el momento de hacerlo. Es un mes, nos falta un periodo de tiempo, sigamos, retomemos fuerzas, pidámosle al Señor que nos devuelva, como dice él, alcanzado fuerzas, y entonces avancemos en lo que nos falta, para que lo bueno que hemos hecho no lo perdamos ahora. Si no ha sucedido todo esto que de pronto se decía, de un dispararse del contagio y de una cantidad de muertos, demos gracias a Dios, pero eso no quiere decir que no hubiese pasado si no hubiésemos tomado las medidas. Entonces estamos a mitad del desierto, estamos saliendo de aquí en adelante, pero entonces mantengamos el paso sabiendo que aunque es difícil, no es tanto el tiempo como el que vivió Israel durante esos 40 años en el desierto. Ahora, ¿qué habían vivido? Obviamente hay que pensar el costo de esto. Otro de los temas que hemos estado trabajando en este tiempo. Revisemos el costo con respecto al beneficio. De pronto en este tiempo se han bajado los beneficios y el costo ha subido. El hecho de no poder hacer todo lo que hacíamos antes es un alto costo. El hecho de no poder estar con nuestros familiares, de no poder abrazar a nuestros hermanos, a los padres, bueno, eso es un costo. Y que efectivamente ese costo en este tiempo ha sido mayor que el que normalmente hemos tenido que pagar en otras condiciones. Pero los beneficios, pensemos en los beneficios. A Dios gracias no se ha disparado esto más allá. Y que ojalá lo mantengamos en control para que podamos atender esos casos que se van a ir presentando y podamos solucionarlo sin que se vuelva una tragedia social. Es un costo con respecto a un beneficio. Ahora, aquí dice la Biblia que ellos fueron afligidos. Dentro de este proceso, la aflicción es parte. 3 veces aparece la palabra aflicción en solamente este capítulo. 3 veces. Y seguramente usted se habrá sentido afligido en algún momento. Con respecto a las relaciones, con respecto a su salud propia, con respecto de pronto a la falta de esa actividad laboral a la que venía acostumbrado, con respecto a relacionarse con sus amigos en la universidad. Usted ha tenido un nivel de aflicción, una aflicción es algo que no es cómodo, es algo que nos molesta, no es necesariamente algo que nos mate, pero sí nos aflige y muchas veces nos desilusiona y nos desalienta.
Este pasaje dice, 3 veces tuvieron aflicción. Y miremos algunas de las causas por las que tuvieron aflicción. Dice, tuvieron hambre. Bueno, una de las preocupaciones es que no se nos vaya a acabar la provisión para el alimento. Ya hemos visto a través de los noticieros que hay muchas familias que ya están pasando ese problema de que tenían hambre porque no tenían provisión para sustento. Bueno, la solidaridad ha permitido, las ayudas humanitarias han llegado, las disposiciones gubernamentales de presupuesto para cubrirlo está de alguna manera supliendo. Pero hemos tenido y hemos experimentado y de seguro estamos haciendo un proceso de administración racional del recurso presente. De pronto no nos podemos dar los lujos que nos dábamos antes de salir a comer a restaurantes. Tenemos que comer en nuestras casas y no necesariamente cada uno escoger un plato, sino vamos haciendo una programación conforme a los recursos que tenemos para ir comiendo y que nos dé el sustento suficiente. De alguna manera, Israel tuvo hambre. ¿De qué? No es que les hubiese hecho falta pan, sino que de la comida de la que estaban acostumbrados. Recuerda que ellos dijeron, uy, los puerros que teníamos en Egipto, que no los tenían en el desierto. O de pronto la carne. Recuerdan que ellos se quejaron porque no comían carne hacía rato. Claro, una dieta de maná todo el tiempo, que era suficiente y nutritivo, claro. Pero una dieta de maná todo el tiempo ellos extrañaron la carne. Entonces, de tener hambre no era necesariamente que se acostaran sin comer, sino que no podían hacer todo lo que normalmente habían hecho antes y que no podían tener todo lo que anhelaban como antes. Bueno, dele gracias a Dios cada vez que se sienta a su mesa y cada vez que se sirva la comida en la mesa, demos gracias a Dios por lo que tenemos. No hemos pasado un solo día en que no tengamos que comer, pero no estamos haciendo lo que normalmente de pronto hacíamos, salir y tener unas comidas especiales. Bueno, ellos tuvieron hambre y eso les afligió, lo que no tenían, pero no agradecían. Aún muchas veces se quejaron del maná diciendo, ese pan tan liviano. Claro, el maná era una hojuela muy delgada, que la provisión de cada día era un gome para cada persona. Entonces, en ese sentido, era una porción que usted se la comía y de pronto no era un gusto extraordinario, pero le daba los nutrientes suficientes para una temporada de 40 años en desierto y nunca faltó. Pero también tuvieron sed. Y hubo lugares donde la provisión se les iba acabando del agua, inmediatamente se quejaban, pero nunca les hizo falta agua. Siempre que el agua llegaba a escasearse, siempre había una provisión adicional de Dios. Sino que es que a nosotros nos gusta quejarnos por todo. Y cuando tenemos mucho, no somos agradecidos. Y cuando no tenemos todo lo que quisiéramos, entonces nos quejamos. Entonces, de alguna manera, ellos se quejaban por las cosas, pero las cosas estaban allí. Milagros como ver salir de una roca agua, solamente ellos. Cuando no tenían agua y encontraron unos pozos de aguas amargas que estaban contaminadas, y Dios envió a Moisés para que echara unos árboles allí y el agua volvió a ser potable para consumo. No les faltó, pero nos gusta quejarnos de lo que quisiéramos tener adicionalmente. El vestido nunca se envejeció. Bueno, para muchos en este tiempo dirán, estamos muy bien porque no es mucho el cambio que tenemos que hacer permanentemente de vestido. De seguro mucha de la ropa que tenemos no la vamos a usar durante este periodo de tiempo. Estamos usando sudaderas o muchos andan en pantaloneta, algunos ni en pijama se la quitan durante el día. Pero ellos tuvieron 40 años y nunca tuvieron que cambiar su vestido. Nunca se envejeció. Imagínese uno andar con 40 años. ¿Qué haría usted con un vestido hace 40 años? Eso quiere decir que de alguna manera la forma en que Dios preservaba los recursos era sobrenatural. Y obviamente 40 años caminando en el desierto, sus pies nunca se vieron afectados. O sea, mire que las condiciones no eran fáciles, no eran sencillas, pero nunca las condiciones fueron causa de muerte. La única causa de muerte siempre presente en el tiempo del desierto fue la desobediencia. Cuando ellos desobedecían y Dios retiraba su cuidado, inmediatamente eran presas de plagas o animales. Entonces, en ese sentido, esa aflicción de la que tanto hablaban es porque de alguna manera anhelaban más de lo que era necesario y suficiente en ese tiempo. Agradezcamos. De pronto, cada vez que se siente a su mesa y de pronto que se empieza a repetir el menú porque tenemos unas provisiones limitadas y unos recursos, de gracias a Dios.
Y pídale a Dios que le permita disfrutarlo y que sea suficiente nutriente para que su salud se mantenga en buen cuidado. Así que lo que ellos habían vivido era la provisión de Dios en medio del desierto. 40 años con aflicción, pero siempre con provisión. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios en medio de todo esto? Dice dos cosas importantes. Para probarte. En alguna oportunidad, y como sé que hay algunas personas que no han estado siempre con nosotros, en alguna oportunidad dijimos que una prueba también podemos llamarla un examen. Normalmente así se dice en las academias, tanto universidad como colegio. Decimos, vamos a tener un examen o una prueba, donde se va a mirar que la enseñanza o el conocimiento que se ha impartido haya sido apropiado de tal forma que podamos decir que el aprendizaje se cumplió. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Entonces, para poder verificar que la enseñanza fue apropiada, que hay aprendizaje que se va a utilizar, entonces es necesario hacer una prueba. Una prueba es eso. A veces nosotros consideramos que una prueba es que Dios lo pone a uno contra una pared en un paredón. No, una prueba simplemente es revisar que el proceso de aprendizaje se esté dando de tal forma que nosotros podamos usarlo en el futuro. Entonces dice que aún Dios permitió estas situaciones cuando de alguna manera la limitación de agua, cuando de alguna manera la limitación de comida, cuando de alguna manera no podían vivir cambiando de vestido cada vez que quisieran según la moda, sino el mismo vestido durante mucho tiempo. Entonces todo esto era para probar qué había en su corazón. Lo que Dios está probando en este tiempo en nosotros es qué hay en nuestro corazón. ¿Hay gratitud? ¿En nuestro corazón hay satisfacción? ¿En nuestro corazón hay contentamiento? Porque muchas veces somos desagradecidos. Nunca estamos contentos con nada. Y lo que Dios está probando o enseñándonos para que nosotros aprendamos es, estamos contentos. No estamos en las condiciones que quisiéramos estar, pero estamos contentos con la condición que estamos. Y estamos sacándole el máximo provecho posible. Estamos agradecidos porque de alguna manera Dios nos ha guardado. A Dios gracias, espero que sea su caso y su caso familiar, que usted, ninguno de sus parientes esté en este momento en una clínica contagiado con este COVID-19 o que tengamos algunas afecciones adicionales. Y si las tiene, Dios es sanador, Dios es proveedor de sanidad. Así que de alguna forma lo que Dios está mirando es cómo reaccionamos nosotros. Está mirando qué hay en nuestro corazón. Y seguramente si aprendemos la lección, otras situaciones de tiempo vendrán y con ellas vendrán abundancia, vendrá prosperidad y también seremos agradecidos y también estaremos satisfechos y no nos demandaremos como muchas veces hacemos, que salimos de periodos de extrema limitación y cuando tenemos abundancia no nos controla nadie. No, vamos a aprender a ser mesurados, tanto como lo hemos aprendido en lo poco, para cuando tengamos también lo mucho. Pero mire el versículo 16 al final, dice, para a la postre hacerte bien. ¿Cuál era el propósito de Dios de todo esto? Era prepararlos para al final hacerles bien. Al final darles algo mucho mejor de lo que tenían. Venían de esclavitud, iban a tener una tierra propia. Iban a tener casas que ellos no habían construido, iban a tener plantíos que ellos no habían sembrado, iban a tener cisternas que ellos no habían cavado. ¿Recuerda lo que hemos leído en los primeros 7 capítulos? Ellos iban a disfrutar una tierra de la cual ellos no habían trabajado. Pero tenían que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando nada nos cuesta, entonces lo volvemos fiesta. Entonces Dios tiene que enseñarles a ser agradecidos para que cuando entren y tomen posesión de esa abundancia, sepan que Dios les estaba preparando para la postre hacerles bien. Piense así en este tiempo, que lo que viene va a ser mejor. A la postre lo que Dios tiene preparado para nosotros es hacernos bien. Vamos a estar mejor de como estábamos, pero tenemos que aprender lo necesario en este tiempo. Muy bien, eso es mirando hacia el pasado, un grande desierto terrible, lleno de serpientes, donde faltó el pan que ellos querían comer siempre, el agua que en abundancia ellos querían tener, pero que Dios los sostuvo durante todo ese tiempo Dios los llevó. Ahora miremos hacia el futuro. Estamos hablando de la limitación de este mes que ha pasado.
pero vamos a mirar hacia el futuro. Posiblemente ya en un mes empecemos a hacer un proceso de recuperación si seguimos siendo cuidadosos con las medidas presentes. Entonces, en un mes vamos a empezar a retomar de una manera paulatina, de una manera lenta, pero segura. Miremos el futuro con respecto a Deuteronomio capítulo 8. Ayúdeme usted en el versículo 7. Vuelva a ubicarse, Deuteronomio 8, versículo 7. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son como hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Imagínese, por un momento deje que su imaginación, si usted estuviese en un desierto como ellos, después de 40 años, y estén a punto de entrar a una tierra y les diga, mire, esta es la tierra que ustedes van a recibir. Obviamente yo me olvido de ese desierto terrible, tormentoso, de esas serpientes. Yo me olvido de todo lo de atrás y empiezo a pensar en lo que Dios tiene para mí por delante. Y era una tierra que tenía de todo. Se quejaban de agua. Van a tener arroyos, van a tener fuentes de aguas, van a tener de todo. Se quejaban de comida, van a tener trigo, cebadas, vides, higueras, granados. De todo lo que ellos se habían quejado que les hacía falta, ahora van a tenerlo en abundancia. Recuerde lo que dice la Biblia, que cuando aprendemos a ser fieles en lo poco, estamos preparados para ser fieles también en lo mucho. Y es importante esto, que nosotros estemos preparados para los buenos tiempos. Nos está preparando ¿cómo? En los tiempos difíciles. Cuando usted aprende a ser agradecido por lo poco, seguramente usted va a ser agradecido en lo mucho. Cuando usted aprende a ser agradecido por las circunstancias, cuando usted está en situaciones de comodidad y bienestar, también lo va a hacer. Si no aprende ahora, no lo hará nunca. Así el Señor le dé abundancia de aguas, abundancia de provisión, abundancia de bienestar, usted nunca será agradecido o agradecida. Es ahora que tenemos que aprender a hacerlo. Y bueno, Dios estaba preparándolo, recuerde, estaba probando su corazón, estaba mirando a ver si el proceso de aprendizaje sí ya se había dado en sus corazones. Muy bien, es una tierra buena, tiene de todo, abundancia de todo lo que usted se imagine. Y si hablamos de cosas materiales, dice, habría hierro y cobre, los materiales que en esa época eran fundamentales para la industria. Nosotros estamos preocupados por qué va a ser del trabajo cuando retomemos la actividad. Seguramente se habrá perdido mucho de lo que habíamos hecho y cosas que teníamos pendientes seguramente ya no van a estar. Y bueno, pero vea, la Biblia dice que aún había cobre y hierro y más adelante nos habla de tierra donde habría abundancia de oro y de plata. Así que de alguna forma, ¿cuál es la preocupación de la parte material en el futuro? De pronto en este momento no las tenemos como quisiéramos, pero en el futuro Dios nos ha prometido que vamos a tener lo que vamos a necesitar y generosamente. Pero tendremos que aprender a administrarlo. Cuando salgamos de esto, seguramente vamos a hacer muchos ajustes en nuestras vidas. Y dentro de esos ajustes está el aprender a ser agradecidos y buenos administradores. Muy bien. ¿Qué se esperaría entonces con una visión de un pasado que ya se queda atrás, que no fue fácil, pero en el cual Dios lo sostuvo, de una visión futura que se ve promisoria, que uno estaría diciendo, bueno, entonces, ¿cuándo entramos? Si va a ser así de bueno, si va a ser así de abundante, si va a ser así del bienestar, pues entremos de una vez. La pregunta es, ¿cuándo? Ya estarían casi que moviéndose, pero un momentico, todavía tenemos que aprender algunas lecciones importantes. Eso está allí y ahí los va a estar esperando. Pero tengan cuidado con lo siguiente. Versículo 10. Dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire lo que Dios espera que aprendieran en este tiempo para aplicar allá. Comer, saciarse. Mire, no solamente el sostenimiento que en el desierto habían tenido para vivir, ahora se podrían saciar, darse ese gusto que en el desierto no tenían, de la comida de carne que no habían tenido, de los puerros que no habían probado. En la tierra prometida habría eso y con abundancia. Pero el Señor dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra.
No sea que cuando llegues a la abundancia se te olvide de bendecir al Señor. Por eso en este tiempo Dios nos ha llevado a tener una comunión más estrecha con Él, para que cuando salgamos de acá no se pierda la comunión estrecha con el Señor, por la abundancia que va a haber más adelante. Porque si no, saldremos de esto, Dios nos bendecirá y nos volvemos a olvidar a Dios. Volverá Dios al cajón de los recuerdos. No, de aquí en adelante, la primera lección y más importante es: al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y los mandamientos que Dios te manda estarán guardados en tu corazón y los enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando salgas al campo, y por la mañana cuando te despiertes y por la noche cuando te acuestes. ¿Recuerdan? Deuteronomio. Las instrucciones están allí y eso es lo que se espera que hagan. Y miren el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mire, la preocupación con respecto a qué va a suceder con lo material, con lo laboral, no me preocupe. Él te dará el poder nuevamente de volver a hacer la riqueza. ¿Habrás perdido en este tiempo? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Para qué nos vamos a poner a decir, no, en este tiempo no hemos perdido? Mire, la bolsa, solamente los que tengan inversiones en la bolsa, ¿cuánto no perdieron en este tiempo? Se estaba llegando a comparar esta época con la época de la depresión de los años 30. Sí, hay pérdida. ¿Por qué no lo reconocemos? A veces los cristianos somos como dados a cerremos los ojos y aquí no ha pasado nada. Sí, sí está pasando. Usted de pronto el mes entrante no va a tener salario. Entonces sí, de alguna manera nos vemos afectados y hay que aceptarlo. Pero esto es un proceso de aprendizaje para cuando Dios te dé la capacidad de volver a hacer la riqueza. Dios te va a ayudar en tu trabajo. Dios va a sacar adelante tu empresa. Dios nuevamente te va a colocar en una situación donde tengas abundancia. Él te va a dar el poder de hacer la riqueza a fin de confirmar las promesas que Él te ha hecho. Tengamos eso claro. Por eso en este momento tomamos las medidas que tenemos que tomar, hacemos el uso administrativo de lo que tenemos a disposición y nos preparamos para recomenzar. En algunos casos va a ser recomenzar. Vamos a tener que partir de cero. Partimos de cero si es necesario. Pero así como el Señor en el pasado, en el futuro nos dará la capacidad de levantarnos nuevamente. Así que en el nombre de Jesús, yo le pido a usted que tenga confianza en Dios y sus promesas. Y Él a usted le va a cumplir sus promesas. Solamente le pide que en este tiempo y siempre lo obedezca. Si usted lo hace, el Señor cumplirá lo suyo. Y seguramente pasaremos a una experiencia mucho mejor que la que hemos vivido antes. Pero esta advertencia de vas a comer, saciarte, vas a bendecir a Dios y vas a reconocer que Él es el que te da el poder de la riqueza, también tiene su otra cara de la moneda. Mire por favor el versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Mire, todo lo mismo. Y aquí incluye el oro y todo lo demás. Pero dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Esa es la otra cara de la moneda. Una cara es comer, saciarse, ver la bendición de Dios, ver cómo Dios nos vuelve a levantar y agradecerle a Dios. Y otra cosa es empezar a ver la bendición de Dios y entonces prosperamos, surgimos, nuevamente nos levantamos, nuevamente Dios nos vuelve a la riqueza que teníamos y mejor que antes y nos enorgullecemos en nuestro corazón y olvidamos al Señor. Aprendamos la lección ahora. De Dios hay que depender en todo tiempo y momento. En las difíciles como estas y en las productivas y beneficiosas como las futuras. En todo tiempo no te olvides del Señor tu Dios. Que estas sacudidas de la historia nos permitan aprenderlo. Por ahí hay un video que me llamó la atención esta semana. No sé si allí Yacine nos puede ayudar de pronto, si nos proyecta. Es algo muy corto, muy corto. The number is down because we brought the number down. God did not do that.
Fate did not do that. Destiny did not do that. A lot of pain and suffering did that. Imagínense estas palabras. Bueno, cada cual tiene derecho a expresarse como quiera y pensar lo que quiera, pero también asumir las consecuencias. Sí, yo sé el valor de la ciencia, el valor de los médicos, el valor de la investigación. Todo eso es importante, pero para decir que somos nosotros los que solucionamos los problemas, que somos nosotros los que salimos adelante, perdón, no aprendimos la lección. Un organismo mínimo, ni siquiera vivo, nos puso de rodillas y estamos diciendo, esto no es Dios, esto no es, perdón, abramos los ojos, no sea que se enorgullezca nuestro corazón y nos olvidemos del Señor. Muy bien, el versículo 17, mírelo ahí un poquito más adelante. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. Casi que son las palabras parafraseadas de este alcalde de Nueva York. Esto no ha sido Dios, esto no ha sido la oración, esto no ha sido la fe. Esto ha sido la ciencia, nosotros, la capacidad que tenemos. Perdón. Bueno, que Dios tenga misericordia. Pero es de las ciudades que más víctimas ha tenido. ¿Por qué? Porque no aprendemos las lecciones. Porque lo que Dios nos está enseñando en este tiempo es para aprenderlo. Necesitamos aprender a depender y obedecer a Dios. Cuando lo hagamos, seguramente no vamos a tener problema. Mientras no lo hagamos, como dice aquí, tengamos cuidado. Aquí nos habla de, puede pasar que ustedes agradezcan al Señor y puede pasar que ustedes se enorgullezcan y piensen que no fue el Señor. Es una moneda de doble cara. ¿Por qué lado la vas a colocar cuando salgamos de esto? ¿Qué es lo que vas a tener en tu corazón cuando salgamos de esto? Por eso es que Dios hace revisiones periódicas. ¿Ya lo grabaste bien en tu corazón? Que cuando salgas y vayas a las casas que no construiste, a los plantíos que no sembraste y digas, el Señor Jehová es el que nos ha dado esta bendición. No ha sido nuestra fuerza que nosotros conquistamos. Y se enorgullezca tu corazón. Una lección para no olvidar de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Tranquilo, tranquila. Cuando oremos a Dios, oremos con confianza. Señor, tenemos lo suficiente. Permítenos vivir agradecidos y permítenos prepararnos para cuando salgamos de esta situación, retomar lo que tú nos entregues. Y con tu bendición, poder tener abundancia, tener prosperidad, pero nunca olvidarnos de ti. Eso es una recomendación, es una lección para no olvidar. Recuerde que a la postre nos va a ir mejor. Pero también hay una advertencia, porque en todo debe existir. Si usted obedece las leyes, hay unos privilegios. Si usted desobedece las leyes, hay unas consecuencias y unos castigos. Mire el versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y al final dice, de cierto pereceréis. Y en el 20, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Ahora, no es que Dios vaya a estar pendiente de usted no lo hizo, ¡pum! No, yo no estoy hablando de un Dios así. Porque Dios no es así. Dios lo único que nos dice es, mire, caminen conmigo. Como en el desierto yo los traje, nada les faltó. No tuvieron todo lo que querían porque tenían que aprender a vivir agradecidos con lo poco. Para que cuando yo les diera lo mucho, ustedes pudieran ser agradecidos. Ustedes han caminado conmigo. Ahora caminen conmigo y yo les voy a dar mucho más de lo que tenían antes. Y ustedes van a ser beneficiarios, ustedes van a estar disfrutando, pero no se les olvidará que es la gratitud y la bendición de Dios que ustedes deben mantener en su corazón. Porque si no lo hacen, entonces yo me voy a apartar. Mire, Dios no necesita cogernos a palo. Cuando yo renuncio a Dios, cuando yo le digo a Dios, soy yo,
Entonces Dios dice, muy bien, entonces sigue tú. Hazlo tú. Protégete tú, guárdate tú, provéete tú, prospérate tú, hazlo tú. ¿Y sabe cuál es el fin de eso? Lo que estamos viviendo. Cuando nosotros dijimos que nosotros somos capaces, cuando nosotros dijimos que nosotros teníamos ya todo el conocimiento creció en estos últimos 2 siglos como nunca, y que teníamos todas las respuestas, y mire dónde estamos. Porque a Dios sí lo hicimos a un lado. Las palabras de este alcalde son las palabras de la humanidad. A Dios no lo necesitamos. Nosotros somos capaces de sacar adelante esto. Y aquí estamos. Mas si nosotros guardamos en nuestro corazón la gratitud y la dependencia de Dios, obviamente viviremos disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. Pero la advertencia está establecida ahí. Del único versículo que no he tocado de este capítulo es el versículo 1. Bueno, normalmente uno comienza por el primero, pero aquí hemos hecho un recorrido por todo el capítulo 8, viendo el pasado, viendo el futuro, pidiéndonos Dios que entendamos el presente y seamos formados. Pero mire el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Por qué no leí ese versículo? Porque allí está planteado es simplemente lo que si hacemos o no hacemos, vamos a ganar o vamos a perder. Ustedes van a entrar, van a poseer y van a vivir y van a ser multiplicados. O ustedes van a entrar, supuestamente van a poseer, pero van a terminar siendo reducidos y caer en el camino. Está puesto delante de nuestros ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere? El versículo 16 dice, a la postre, hacerte bien. Todo esto difícil y complicado que hemos vivido. Y todas estas lecciones que en su palabra hemos encontrado para este tiempo. Porque es la misma Biblia que hemos leído todas las veces. Y son las mismas predicaciones que normalmente hemos manejado todas las semanas de todos los años que hemos estado haciendo el ministerio. Y seguramente que son todas las iglesias, porque nosotros no somos los únicos que estamos haciendo esto. Pero lo importante en esta época es aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque seguramente para nosotros vendrán tiempos mejores. Pero tenemos que aprender, poder sacar lo que sobra, poder traer lo que hace falta y poder recomponer para que cuando entremos podamos poseer, podamos comer con abundancia y poder ser agradecidos siempre. Así que Deuteronomio capítulo 8, dentro de todo el contexto de lo que hemos venido desde el capítulo 1, un pueblo que cuando salga del desierto a la tierra prometida va a tener que ir formadito e informado de lo que tiene que hacer. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está formando y nos está informando de cómo deben ser las cosas que tenemos que hacer en el futuro. Si las hacemos, seguramente Dios nos va a bendecir. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Deuteronomio capítulo 8. Y si usted quiere, siga estudiándolo porque vamos a tomar otras lecciones durante la semana que viene de este mismo libro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos y cada uno de los que en este tiempo estamos aquí reunidos. Por nosotros y nuestras familias te damos gracias. Te damos gracias por habernos guardado, Señor. Estamos orando por aquellos que han padecido de necesidades, de enfermedades diferentes al COVID-19, Señor, y que sabemos que estás poniendo tu mano sobre ellos para recuperarles, para sanarles, para restaurarles, Señor. Gracias te damos porque no es las circunstancias que quisiéramos, pero son las que tú nos permites para aprender, para que cuando nos pruebes, para cuando nos examines, sepas que en nuestro corazón hay gratitud y un proceso de crecimiento. Nos lo han dicho otros especialistas que nunca volveremos a ser los mismos después de este tiempo. Y nosotros podemos decir que efectivamente no vamos a volver a ser los mismos porque lo que estamos aprendiendo en este tiempo no se nos va a olvidar. No nos tienes que advertir diciendo porque si se llegan a olvidar del Señor y se llegan a apartar de lo que el Señor les dice, de cierto van a perecer. Nosotros tomamos más bien la promesa de que cuando hagamos lo que nos pidas,
tú nos vas a bendecir y nos vas a multiplicar. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de los que estamos en este momento aquí conectados, Señor. Tú conoces los temores de nuestro corazón. Tú conoces los pensamientos en nuestra mente. Tú conoces las expectativas del futuro. Yo te quiero pedir que tú nos permitas que todo y cada uno de estos, Señor, pensamientos, actitudes, Señor, proyectos estén en tus manos. Este libro de Isaías, capítulo 22, que leímos también en este tiempo, nos decía que aún todos los planes que hagamos, todos los proyectos que tengamos, todas las expectativas que fundamentemos, tengan como centro que tú eres el Dios que nos vas a llevar. Así como nos has traído en el pasado, así como nos estás acompañando en el presente, estarás con nosotros en el futuro. No nos permitas jamás olvidarnos de ti y llegar a expresar de manera tan altiva que ha sido mi mano y mi poder que me sacó adelante y me trajo esta bendición y riqueza, sino que podamos decir fue la misericordia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque esta mañana hablábamos de las 3 cosas importantes que tú nos das, tu amor, lo más importante en este tiempo, cómo nos cobijas con tus brazos de amor, Señor. Lo que de pronto nos vemos limitados para expresar a otros, tú nos lo expresas con generosidad, tu amor incondicional, tu bendición, Señor, tu bendición en todas las áreas de nuestra vida y tu multiplicación, oh Dios. No solamente nos bendices, sino que haces que tu bendición permanezca una y otra vez por años y por generaciones. Así lo hemos estudiado en tu palabra, así lo creemos. Pero ayúdanos, Señor, porque esto no es fácil, esto no es sencillo. Y sé que para algunos cuesta más que para otros, Señor. Permítenos, como tu palabra nos enseña, que los más fuertes ayuden a los más débiles. Señor, como normalmente siempre lo haríamos en situaciones de crisis, que los más fuertes rodeen a los más débiles, pero que todos juntos podamos salir adelante. Y siéntase rodeado con la oración de la iglesia. Y siéntase rodeado con el cariño y el cuidado y la atención que Dios, a través de la iglesia, quiere darle en este tiempo. Vamos a salir juntos. Y vamos a estar mejor y vamos a estar mejor juntos. Dios, permítenos que nosotros, nuestras familias y todos aquellos que podamos, Señor, comunicarles estas verdades y tener esta confianza que nosotros en ti estamos aprendiendo a tener, Señor, seguramente ellos también lo van a vivir. Gracias te damos, te bendecimos. Permítenos seguir estudiando tu palabra, seguir cada mañana yendo en oración a ella y preguntarte qué es lo que me quieres decir, qué me quieres enseñar, qué tengo que aprender. Y seguramente lo que nos vas diciendo es lo que vamos a ir necesitando, como hasta ahora lo has hecho. Que tu gracia y tu favor sean sobre nosotros hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.